En 2018 debía entrar en vigor la reforma constitucional en materia laboral. No obstante, las leyes secundarias aún no han sido aprobadas por el Congreso. En este contexto, el Consejo de la Judicatura Federal no se ha quedado de brazos cruzados y en la Escuela Judicial ya se impartió un curso teórico-práctico con el cuerpo docente que se encargará de impartir la capacitación en esta materia. Hoy en el programa conversaremos con ellos y haremos un recuento de los alcances de esta reforma al sistema de justicia laboral. Soy Verónica González, bienvenidos al Consejo de la Judicatura hoy. Comenzamos. Y precisamente para hablar sobre este tema está con nosotros el magistrado Sergio Javier Molina Martínez, titular de la Unidad de Implementación de la Reforma en materia de justicia laboral. Magistrado, bienvenido. Hola, Vero, ¿cómo estás? Pues bien, muchas gracias que nos acompaña para refrescar el tema de la justicia laboral. Sabemos que esta reforma se da en 2017, se establece en un primer momento un año para su entrada en vigor, pero de repente en la parte legislativa entramos como en un impasse, ¿no? Sí. Para el Poder Judicial, ¿cuáles son los grandes cambios? Bueno, pero la reforma, como tú bien apuntaste, tuvo un año de vacatio legis. Esto, para que el público nos comprenda, es un año de inicio de vigencia. Este inicio de vigencia, como tú dijiste, concluyó un año posterior a la emisión de la reforma constitucional. Este año se cumplió en febrero del año pasado. Los grandes rasgos que implica esta reforma, yo diría que es una reforma de similares términos a la reforma penal que recientemente ha sido impulsada o implementada en México. Es tanta la importancia que reviste que va a constituir un nuevo paradigma en la impartición de justicia. Sustancialmente podemos hablar de tres ejes fundamentales. En primer término, ahora la justicia laboral tiene que pasar por un aspecto novedoso, que algunos otros sistemas jurídicos lo contienen, que es una conciliación previa, prejudicial, fuera del Poder Judicial, en una instancia de conciliación de tipo administrativa. Si las partes no llegan a convenir, a ponerse de acuerdo, a conciliar en este centro de conciliación, las controversias ahora pasarán al seno de los nuevos órganos jurisdiccionales que ahora se incorporarán al Poder Judicial de la Federación en aquel ámbito de competencia en donde le corresponda a nivel federal al Poder Judicial y a las entidades locales, a los poderes judiciales locales en aquellas competencias que sean de esta naturaleza. Y el tercer gran eje que compone esta reforma es fortalecer la negociación colectiva y la libertad sindical. Dos temas que durante muchos años habían estado pendientes por materializarse en una legislación y es ahora el tiempo en que van a adquirir una importancia fundamental en la vida laboral de nuestro país. Estos podrían ser a grandes rasgos los tres ejes que se compone esta reforma en materia laboral, Vero. ¿Qué es lo que ganamos en cuanto a esta primera parte? Desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje, ¿no? Sí. Muchos, más de 100 años, ¿no? Más de 100 años, exacto. Los expertos, los especialistas dijeron, sí cumplió su función en cierto momento. ¿Por qué es bueno? Porque es positivo dejarla atrás esta figura y pasar ahora, ¿no?, a la resolución directamente en sede judicial. Bueno, pero como ya adelantaste, en efecto las juntas tuvieron una razón de ser durante muchos años, casi 100 años, estuvieron operando en las distintas regiones del país, impartiendo una forma, un modelo de justicia que para sí se dio al pueblo mexicano con motivo de los procesos revolucionarios. Esta forma de juzgar las controversias ha sido o está agotado, podemos así asegurar. Está agotado porque no responde en sus formas que actualmente tiene a los estándares internacionales que exige que la justicia debe ser laboral, llevada a cabo por órganos profesionales,
autónomos, independientes, y estas tres características, autonomía, independencia, la da solo cuando se incorporan al seno del Poder Judicial estos órganos jurisdiccionales. Es importante quizás aquí acotar que México es el último país de Latinoamérica que transita de las juntas de conciliación y arbitraje a verdaderos tribunales de justicia laboral. Pues estábamos atrasados, digamos, un poco. Digamos que la dinámica del país ha hecho que se tarde en migrar a estos sistemas, pero nunca es tarde, Más vale tarde para que nunca. materializar los derechos, porque podemos asegurar que esta forma de juzgar no permitía materializar el acceso a la justicia en aquellos casos, conflictos, juicios, en donde estuvieran de por medio los derechos laborales. Okay. No se podrían materializar. La apuesta, la idea, la importancia que ahora tiene es encontrar las fórmulas procesales, los mecanismos, para que se materialice el acceso a la justicia y todo aquel que tenga un conflicto laboral tenga un órgano profesional, autónomo, independiente, que resuelva estos conflictos. Ahora mencionaba, magistrado, antes de que se llegue a este paso, a llegar a los tribunales especializados, forzosamente tendrán que pasar por la conciliación. Explíquenos un poco cómo va a estar este centro. Es un centro, bueno, a nivel federal es un centro, es un organismo descentralizado en esta figura característica del derecho administrativo, un organismo descentralizado que tendrá dos grandes competencias para que el público nos entienda, dos grandes competencias a nivel federal, que será por una parte el registro de todas aquellas cuestiones de derecho colectivo, de inscripción de sindicatos, de toma de nota de la elección de las mesas directivas de los sindicatos. Esta es una parte administrativa que además los organismos descentralizados, técnicos, llevan a cabo en el derecho administrativo en general, en un estado. Y la otra parte a nivel federal es que además este organismo tendrá facultades para conciliar las controversias que se susciten entre patrones y trabajadores, entre trabajadores entre sí o entre patrones entre sí. Digamos, todo el ámbito del derecho laboral va a girar en torno a esto. Eso es a nivel federal. A nivel local, en las 32 entidades o 31 entidades y la Ciudad de México, se va a crear centros de conciliación locales para la materia local, y ellos, únicamente ellos, tendrán la facultad de conciliar, a diferencia de a nivel federal, en donde va a haber conciliación y registro, ¿verdad? Okay. Así va a estar estructurado, de tal suerte que esta va a ser la nueva forma de conocer en primera instancia la conciliación previa o prejudicial. Y esta forma de resolver los conflictos es sumamente novedosa en México. Es la primera vez o el primer procedimiento jurisdiccional, la primera materia que tiene este mecanismo. Un mecanismo, nosotros podemos entender para que el público nos pueda seguir en esta plática, es un organismo técnico que ahora resolverá de otra forma los conflictos. Procurará que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio en ciertos casos. Digamos, la regla general es que todos los casos tendrán que pasar por esa instancia de conciliación, y el legislador está diseñando excepciones en ciertas ramas o materias que no necesariamente tendrían que pasar por este organismo. Pero creo que aquí es importante, además, señalar que para México esta forma de resolver los conflictos, es decir, un órgano descentralizado, previo, judicial, fuera del Poder Judicial, es algo novedoso, pero en otros países de Latinoamérica o de Europa tienen muchos años trabajando en ese sentido. O sea, ya está probado que esto puede funcionar. Son modelos diversos de solución de controversias. Que se tendrán que ajustar que tienen como objetivo que los ciudadanos tengan distintos mecanismos a los juzgados para resolver sus conflictos. Es una forma, son ideas que se han creado en otras partes del mundo y que México lo ha adoptado, y que seguramente con buena voluntad, con buenas normas, con buenos operadores, seguramente dará el éxito de acercar a los ciudadanos la justicia que tanto reclaman. Claro, y como mencionabas, magistrado,
De manera similar con la materia penal, lo que se busca también en esta reforma es que no todos los asuntos lleguen a juicio, ¿no? Que se pueda las personas llegar a un acuerdo y se resuelvan los asuntos como más a profundidad, ¿no? Porque a veces en el juicio, pues quien no lo gana no queda tan conforme o no se resuelve de fondo el conflicto. Pero las tendencias contemporáneas en el mundo, en Latinoamérica, muy cercano en Centroamérica, es que los ciudadanos tienen que tener distintas maneras o formas de resolver sus conflictos, no solo a través de la intervención de un juez, no solo con juzgados, con reglas estrictas, se solucionan los conflictos, sino el Estado, los estados tienen que darse para sí mismos distintas formas. Este organismo de conciliación previo a los conflictos laborales busca que sea una forma diversa, alterna, para solucionar controversias. Y al igual que la penal, algunas otras materias como la familiar o inclusive las de derecho civil han establecido estos mecanismos. Tienen la mediación, ¿no? Por ejemplo. La mediación, exactamente, es otra forma. El arbitraje sería otra forma, la conciliación sería otra manera. Y fíjate, inclusive, en otros países esto es de carácter privado. Ni siquiera el Estado proporciona estas herramientas. En México, digamos, como una forma diversa de solucionar el conflicto, el Estado se ha preocupado por establecer estos organismos. Y tiene su sede o su base en el artículo 17 constitucional. Actualmente, y ya tiene aproximadamente 2 años, el artículo 17 constitucional establece que debe haber diversas formas a los tribunales para resolver las controversias. Vero. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios sobre el sistema de justicia laboral. Regresamos. Soy el magistrado Osmar Armando Cruz Quirós, adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Ciudad de México. Para mí es un placer presentar la obra, la opinión de los jueces, un trabajo académico que diferentes jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación contribuimos para elaborar el tema sobre interpretación constitucional. El tema de mi artículo es el principio de igualdad jurídica. Este principio, jurídicamente hablando, pues ya amerita de suyo interpretación. Una interpretación desde el punto de vista constitucional, internacional y legal. Y no solo esto, sino ya también en las situaciones de hecho concretas, en la que se ven los sujetos particulares, los gobernados, los justiciables, determinar cuándo opera o no este principio de igualdad. Sabemos que las normas son de carácter general, abstracto, impersonal, y por ello tenemos que especificar en cada caso concreto su aplicabilidad, para lo cual tenemos que atender cuáles son los referentes determinantes que establecen que los sujetos se ubican en los supuestos de la norma para establecer o determinar que efectivamente les resulta aplicable y con ello genera derechos u obligaciones, y cuando no. Esto nos lleva a una interpretación de cada dispositivo legal en función de que la norma, como les decía, es general, abstracta e impersonal. Sin embargo, bajo esos parámetros generales hay diversos sujetos destinatarios de la norma que cumplen con los requisitos a que se refieren estas para determinar que sí se ubican en los supuestos. Pero también hay diferencias específicas que ameritan un trato diferenciado, en tanto que si bien en principio están en el contexto de los supuestos a que se refiere la norma, también lo es que tiene diferencias específicas que ameritan un trato diferenciado. Esta es la gran discusión que nos lleva a establecer el análisis del principio de igualdad jurídica bajo los parámetros de la norma y bajo los parámetros de la situación de hechos. Tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales en los términos de las disposiciones legales.
Ya estamos de regreso, qué bueno que sigue con nosotros conversando con el magistrado, con el titular de la unidad de la implementación para la reforma en materia de justicia laboral, magistrado Molina. Pues ya nos comentó toda esta parte, un primer paso, la conciliación. Sí. ¿Qué va a suceder después? Si no se resuelve el asunto en esta etapa, pasarán entonces a los tribunales especializados. Pero si los asuntos no se logran, los casos, los juicios no se logran conciliar en esta etapa previa, entonces pasarán al Poder Judicial, ya sea federal o local, a órganos jurisdiccionales, como tú dijiste, especializados en resolver conflictos laborales. ¿Qué es lo que sucede ahora? Ahora mismo tenemos jueces y magistrados que resuelven también estos asuntos, Sí. ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con la reforma? Bueno, pero ahora se busca que no solo cambien las estructuras para resolver las controversias, sino la forma de resolver. Digamos, allí es algo importante porque ya no solo se va a resolver de la forma tradicional, sino por órganos novedosos. Entonces tenemos que tener en cuenta dos grandes aspectos. Primero, que va a haber nuevas reglas. El Poder Judicial Federal está interesado porque el Poder Legislativo diseñe estas reglas que conviertan a estos juicios en recursos judiciales efectivos. Esto es, que materialicen en aquellos que requieren de impartición de justicia principios fundamentales como la legalidad, la protección a sus derechos constitucionales, derechos convencionales y disposiciones de carácter internacional, digamos, acordadas por la Organización Internacional del Trabajo y que materialicen toda la esfera de derechos. Entonces es un primer grande reto que tiene el Poder Legislativo y que el Poder Judicial Estas son las leyes que están pendientes. Las leyes que están pendientes, es decir, el camino, las vías, los pasos que deben de seguir las partes para resolver sus conflictos. Pero no solo eso. Una vez resuelto o que el Poder Legislativo establezca cuáles serán estas reglas con estos estándares, así consideramos, pensamos, aspiramos que realmente así sea, ahora es necesario diseñar los órganos jurisdiccionales, los nuevos juzgados o tribunales laborales en la expresión que establece la Constitución, los nuevos tribunales laborales, los nuevos juzgados que resolverán estas controversias conforme a estos estándares a los que te comentaba. Y magistrado, ¿vamos a estar viendo algo similar a lo que ocurrió con la reforma en materia penal? Es decir, la creación, la infraestructura, la construcción de centros. Bueno, pero es importante que el auditorio sepa que los estándares internacionales, que la tendencia de reforma en Latinoamérica, no solo en la materia penal, en la materia familiar, en la materia mercantil, sino ahora también en la laboral, es que se establezca la oralidad como una técnica para resolver los conflictos. Y la oralidad garantiza, a su vez, algunos otros principios, algunas garantías para los justiciables. Una de ellas es la publicidad. A través de la oralidad, las partes ven el actuar del juez. El juez interactúa con los actores, con los demandados, y el público puede percibir cuál es su trabajo. Es algo fundamental en cualquier estado democrático el que las partes vean las actuaciones de los juzgadores. Bueno, muestras la difusión, este canal, tus entrevistas, de este interés que tienen los estados por divulgar el contenido, las actividades de sus órganos jurisdiccionales. Este principio va a estar inmerso, o debe estar inmerso, así debe considerarlo el legislador, y el Poder Judicial aspira, desea que así se establezca el principio de publicidad. La inmediación procesal, que implica que el juez esté presente en todas las audiencias, que controle a las partes, que establezca y aplique en cada una de sus decisiones frente a ellas lo que la propia ley vaya estableciendo. La concentración, la celeridad, la economía procesal, todos estos principios procesales. Día, ¿cómo cuánto dura un juicio? Bueno, ¿hasta cuánto? Los estándares establecen que en promedio duran 4 años los juicios, Vero. Es demasiado. Bueno, es por eso que al principio del bloque anterior nos referíamos que no materializa el acceso a la justicia. Los estándares internacionales hablan de 3 meses para resolver una controversia. Sí. Ya 5 años ya la persona no sabe ni qué es lo que estaba peleando. Bueno, los salarios caídos. En mi consideración como juez, todavía estuvimos resolviendo asuntos con una antigüedad de más de 10 años.
No, eso es demasiado. Ya no es justicia. ¿Cómo dice ese dicho? Justicia... Bueno, es un principio procesal de derecho que justicia que no se imparte a tiempo no es justicia. Y los estándares internacionales exigen que los estados diseñen instrumentos y reglas que materialicen estos 3 meses. Y sí, retomando un poco lo que comentabas al inicio, el Poder Judicial tiene en sus filas a jueces especializados y semi-especializados en amparo laboral, y señores magistrados, señoras magistradas especializadas también en amparo laboral, de tal suerte que el Poder Judicial no es ajeno al conocimiento, el Poder Judicial de la Federación no es ajeno al conocimiento de estos temas vinculados con la materia laboral, solo que ahora vamos a ser juez de instancia, Vero, no de control o de amparo, para que la gente nos comprenda. Los jueces de amparo o de control son instancias que verifican la materialización de derechos fundamentales, aquellos contenidos en la Constitución e instrumentos internacionales. ¿Y estos tribunales especializados? Estos tribunales especializados ahora van a ser tribunales de instancia, aquellos que de manera más cercana con los ciudadanos, con el público que esté vinculado con estas controversias, con los patrones, de manera directa, de primera instancia, en estos órdenes, o para que el público quizás logramos transmitirle la idea al público, es que de manera directa en sus conflictos más cercanos tendremos que tener jueces que ahora resuelvan este tipo de controversias de manera más cercana, más directa. Y ese es uno de los grandes retos, Vero, encontrar jueces, magistrados, operadores jurídicos que ahora de manera más directa resuelvan estos conflictos más sentidos de la sociedad. Recordemos que de una u otra forma todos en el Estado mexicano estamos vinculados con algún derecho laboral, Vero. Y aunque todavía no se establecen estas leyes secundarias, digamos, y sobre la marcha se irá también tomando decisiones por parte del Consejo de la Judicatura Federal para ver cómo se van, digamos, ajustando, ¿no? Cuánto que el número de jueces, si es que se hará una selección, todo esto pues iremos viendo ya sobre la marcha, pero yo creo que ahí va a entrar el tema de la capacitación, ¿cierto? Sí, pero tocaste un tema fundamental, el Consejo de la Judicatura Federal como aquella entidad que administra, vigila y capacita o selecciona a sus miembros a través de la carrera judicial, tiene frente a sí un reto fundamental que es arropar, darle cuerpo, darle sentido a esta reforma. Los legisladores, por su parte, tendrán la obligación de expedir cuáles son las normas y el Poder Judicial tendrá que darle contenido, forma, arropar las normas con la creación, la proyección, la selección del personal y los tipos de juzgados en todas partes del país. Algo es un reto no menor para solucionar ahora los conflictos que correspondan a la materia laboral. Y sí, la capacitación es un tema fundamental y básico. Magistrado, y a propósito de este tema de la capacitación, estuvimos en la Escuela Judicial conversando con algunos de los jueces y magistrados en materia laboral, preguntándoles para ellos, ¿no? desde el enfoque del juez, ¿cuál es el principal reto ahora con esta reforma? Vamos a ver lo que nos dijeron y regresamos con más comentarios. Vamos a ver. Vamos a verlo. Pasar del procedimiento escrito al oral. El reto y el desafío es estar a la vanguardia. Tenemos que actualizarnos, prepararnos. Poder demostrar oralmente. Resolverlas, ¿verdad? La instancia laboral. Hemos tenido el apoyo del Consejo de la Judicatura. Yo creo que el principal reto como juez de distrito, en la actual situación que tenemos los jueces de distrito en materia laboral, es pasar del procedimiento escrito al oral. Me queda claro que no es lo mismo resolver de cara al público al momento que tener un día o 3 meses para poder resolver. Entonces se requieren habilidades nuevas para poder demostrar oralmente lo que uno sabe y puede demostrar por escrito. Creo que desde la publicación el 24 de febrero del 2017, pues el reto y el desafío es precisamente pues estar a la vanguardia en la implementación de este nuevo modelo de justicia laboral por el que habremos de transitar pues todos los miembros del Poder Judicial de la Federación.
Bueno, el reto principal que vamos a tener todos los juzgadores es precisamente la idea de involucrarnos con este nuevo sistema. Todos los cambios que se dan en los sistemas jurídicos traen definitivamente el que tenemos que actualizarnos, el que tenemos que prepararnos y enfrentar estos nuevos retos, precisamente a través de la preparación que tengamos. Podemos tener mucha experiencia, pero en los juicios anteriores. Como ahora viene esta reforma, tenemos que actualizarnos y es a través del estudio, de la preparación, como podemos nosotros afrontar este reto. Bueno, el reto es muy grande, es muy importante. Hemos tenido el apoyo del Consejo de la Judicatura para una capacitación interna y externa del país referente a cómo se están llevando a cabo los juicios orales, laborales en todo el mundo y sobre todo cómo se va a implementar en nuestro país, tratando de homologar la forma en que se han venido llevando anteriormente con la nueva estructura o la nueva política ideológica que se está manejando en esta nueva reforma laboral. Bueno, es un reto muy importante en el contexto de la modernización, diríamos, del derecho del trabajo, porque ahora, y esto deriva pues de las iniciativas que se han presentado para reformar el derecho del trabajo en el ámbito procesal, pues va a estar justamente en este cambio, diríamos, de paradigma en cuanto a la oralidad y a la contradicción que se van a dar en las audiencias laborales en la instancia, diríamos, ordinaria. Y esta temática, bueno, nosotros como juzgadores de amparo, diríamos, va a estar sujeta a reglas de análisis distintas que desde la perspectiva del amparo, bueno, tendremos que resolverlas, ¿verdad? La instancia laboral federal va a ser revisable por nosotros en nuestra calidad de magistrados a través del juicio de amparo directo en materia laboral y bueno, será estar a la altura de esta modernización de las relaciones de trabajo. Bueno, pues ahí está la opinión de algunos jueces y magistrados y justo coinciden en eso. O sea, uno de los principales retos, la capacitación. Sí, pero ¿no? La capacitación porque las nuevas reglas que el Poder Legislativo intenta diseñar van a constituir un nuevo paradigma en toda la extensión que eso implica en el conocimiento de estos conflictos. Debemos de desarrollar, como se vio en el bloque, diversas técnicas para resolver ahora los conflictos. Y mencionaba uno de nuestros entrevistados el asunto de la oralidad, de la publicidad. Van a estar ahora no solamente frente a las partes, porque también podrán asistir pues los ciudadanos. Desde luego, Vero, el principio o la técnica de oralidad con la inmediación procesal garantizan que los conflictos, las controversias, los casos se sometan a la discusión pública de las partes y del público que así desee ingresar a las salas de oralidad para conocer de cerca el actuar de los jueces. Vamos a hacer una pausa y si le parece, magistrado, regresamos como un poco más a fondo con esta parte de el hecho de que ya se abra, ¿no? Y que se pueda ver, que la sociedad esté pendiente de eso, cómo legitima la actuación del juzgador y cómo da más certeza a la gente. En materia laboral ahora, ¿no? Muy bien. Ya vimos toda la parte penal. Bien, vamos a una pausa y regresamos, no se vayan.
estamos de regreso y seguimos conversando. Bueno, estamos en la parte final de nuestra charla con el magistrado Molina. Ya nos explicó esta primera parte de la conciliación. En el caso de que no se resuelva ahí, pasarán a los tribunales especializados. Sí. También un poco con esta reforma habrá estos centros que se encargarán, además de la conciliación, de la parte de los sindicatos y todo esto. ¿En qué momento nos encontramos ahorita, ¿no? Bueno, pero el Poder Judicial está a la expectativa de lo que el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tenga bien decidir. Como explicamos, la reforma constitucional establece que durante el término del año siguiente a su expedición, a su publicación, será emitida la legislación secundaria. Este año concluyó en febrero del año pasado y ahora estamos siendo respetuosos de los términos que el Poder Legislativo tenga para sí en emitir las leyes secundarias. Mientras eso sucede, magistrado, hemos visto que ya el Consejo está dando pasos en cuanto a la capacitación, las primeras acciones, digamos. Platíquenos un poco de este curso. Bueno, el Consejo ha dado pasos desde el año pasado en establecer primero la unidad de implementación en materia de justicia laboral. La unidad de implementación tiene dentro de sus actividades el establecer opiniones técnicas, las necesarias para esta capacitación. Desde luego el Instituto de la Judicatura Federal le corresponde como entidad académica el materializar estos cursos, de tal suerte que ahora es un trabajo conjunto entre la unidad como aspecto o entidad técnica y el instituto como aspecto académico. Y sí, hemos comenzado una segunda fase de formación de formadores, Vero. ¿Por qué es importante, es obvia la pregunta, tener primero a este cuerpo docente, digamos, actualizado, bien perfeccionado en estas reformas para que después les vaya a dar capacitación a los otros? Pero como comentamos, el reto para el Poder Judicial es enorme. Ahora, la justicia laboral será impartido en una gran fase por el Poder Judicial de la Federación. Y eso implica nuevas reglas y nuevos órganos jurisdiccionales. Pero las reglas y los órganos jurisdiccionales no trabajan por sí solos. Requerimos de los operadores jurídicos, de jueces, secretarios, actuarios, integrantes de estos nuevos órganos que aplicarán estas reglas. De ahí que es necesario entender la nueva mecánica de los juicios y una de las formas que tenemos es la capacitación constante de cada uno de sus miembros, Vero. ¿Qué temas abordaron en la capacitación? Entiendo que fue una parte teórica, también hubo Vero, fíjate que este grupo de jueces y magistrados son un grupo de jueces y magistrados que acudió a presenciar audiencias de juicios laborales en Chile, de tal suerte que esto es como un complemento a esa primer capacitación. Esta nueva forma implicará el análisis de la iniciativa de ley que está en el Poder Legislativo, está pendiente de discutirse, es muy probable que pronto se empiece a discutir, pero el Poder Judicial tiene que empezar con este gran reto que es la capacitación, Vero. De tal suerte que estos jueces y magistrados ahora complementa esa visita de trabajo a Chile con... ¿Por qué Chile, magistrado? Para quienes no están muy familiarizados con el asunto. Qué bueno que preguntas, Vero. Chile se ha caracterizado por transitar de modelos escritos, de modelos tortuosos o lentos, y ha transitado hacia modelos de justicia oral. Y Chile es un referente por el éxito en la impartición de sus procedimientos. Estuvimos allá y... ¿Qué es lo que hicieron allá? Bueno, allá estuvimos presenciando en distintas instancias estas formas de impartir justicia. La verdad es que nuestros compañeros jueces y magistrados mostraron sumo interés por aprender rápidamente las técnicas y advertir de manera directa la nueva forma de resolver conflictos a través de la oralidad y la inmediación. Magistrado, vimos este ejercicio en la materia laboral, pero pues obviamente los jueces en aquel entonces fueron a casos penales. Entonces, allá, ¿cómo en materia laboral? Bueno, me llama la atención. Bueno, pero la técnica para resolver oralmente
y que las partes se expongan bajo esta técnica ante el juez, no es potestativo de Chile. Digamos, en diversos países latinoamericanos y desde luego europeos, se establece esta forma de resolver las controversias. Bueno, Chile es un referente, fue primero, como bien dijiste, la materia penal, es un primer referente y ellos han transitado no solo en la materia penal, sino en diversas materias, entre ellas la laboral. Es por eso que fuimos allá a ver. Bien, van a este curso y después regresan y se reúnen en el instituto. Fuimos en noviembre, el Consejo de la Judicatura, por conducto de la Comisión de Carrera Judicial, autorizó que fuesen estos jueces y magistrados, y ahora, como un complemento, venimos al instituto y ya con las reglas que se aproximan en el Poder Legislativo a ser implementadas. Con eso estuvimos trabajando, Vero, y es formador de formadores porque es lo que requerimos en principio, establecer un diverso cuerpo de profesores, de maestros, de quienes van a su vez a impartir los nuevos conocimientos en la materia laboral, Vero. ¿Cuál es la respuesta o la disposición de los magistrados y los jueces que actualmente son especialistas en esta materia laboral? Le pregunto esto porque cuando se dio la reforma en materia penal, bueno, pues fue difícil, ¿no? Para los que ya tenían mucha experiencia en el sistema tradicional, inclusive algunos magistrados ya de edad decían, esto es demasiado, ¿no? Porque es un cambio radical. En este caso, en la materia laboral, ¿ellos qué les dicen? Pero hemos encontrado mucho entusiasmo, mucho eco en mis compañeros especializados en materia laboral, y así lo han manifestado y así se demuestra con la actitud, con su participación en estos cursos. Desde luego que el reto no es sencillo, porque como te dije, implica un cambio de paradigma, pero creo que el Poder Judicial está acostumbrado a los retos, y un reto más es esta reforma que seguramente enfrentaremos con éxito. Bien, pues solo a manera de concluir esta interesante charla, magistrado, ¿cuál es su perspectiva, usted al frente de la unidad para la implementación? Bueno, el que la reforma transite por el conducto adecuado y que desde luego acerque la justicia a quien realmente la necesita. El Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura harán todos los esfuerzos porque se acerque la justicia a los ciudadanos mexicanos de todas partes del país, a lo largo y ancho de nuestra gran República Mexicana. Magistrado, pues muchísimas gracias por haber venido al programa de hoy. Gracias, Vero. Bien, pues nosotros todavía tenemos más, así que no se vaya, regresamos. El artículo 4 constitucional establece lo que, en mi parecer, es el principio más importante de nuestra Constitución. Es el interés superior de la niñez. México fue el primer país en firmar la Convención de los Derechos del Niño, conforme a la cual se es niña o niño a partir de los 0 años y hasta los 18 no cumplidos. Eso se traduce en que todas y cada una de las autoridades, pero también cualquier padre, madre, cualquier ciudadana o ciudadano en este país, antes de tomar cualquier postura, cualquier decisión, antes de hacer o dejar de hacer cualquier actividad, debe poner como eje rector de su decisión el interés superior de la niña o del niño, siempre que en el ámbito de la toma de decisiones haya precisamente una niña o un niño que pudiese ser afectada o afectado por esa decisión, especialmente la relativa a las juezas y a los jueces. De hecho, ese artículo 4 constitucional que se fortaleció con la reforma en materia de derechos humanos realizada en nuestro país en 2011, ya ha sido replicada en el Código Penal Federal, por ejemplo. Eso significa que, por ejemplo, si una jueza o un juez va a tomar una decisión relativa a una condena en contra de una madre o de un padre del cual dependen o de la cual dependen una
niña o un niño o más, debe moderar esa decisión judicial, no solamente atendiendo a la dignidad de la persona sobre la que va a recaer la sentencia, sino también debe considerar que esa resolución judicial puede afectar el desarrollo de esa niña o ese niño. Esta normativa, este artículo 4 constitucional, este interés superior de la niñez, que hoy rige a escala nacional, ya tiene una larga historia en países democráticos como Alemania o como España. Por eso es absolutamente plausible y hay que reconocer al legislador mexicano, a nuestras legisladoras, a nuestros legisladores, porque hayan incorporado ese artículo 4 constitucional, específicamente relativo al interés superior de la niñez. Todas las juezas, todos los jueces, todas las autoridades, antes de tomar una decisión, ver y ponderar si mediante esta se puede afectar o no a una niña o a un niño. Ese es uno de los grandes avances de nuestra Constitución. Cada semana en el Consejo de la Judicatura Hoy le presentamos la reseña de una película que nos acerca al mundo del derecho. En esta ocasión conversamos con el doctor José Ramón Narváez, miembro de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, sobre el uso del cine en la enseñanza del derecho. Vamos a ver la entrevista. Estamos con el doctor José Ramón Narváez, miembro de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho. Bienvenido. Muchas gracias, Vero. Pues para hablar del cine como herramienta para la enseñanza del derecho, ¿cómo los alumnos van más allá de ver una película y pueden analizar pues el derecho mismo? Bueno, pues este recurso didáctico ha sido altamente probado en muchos medios. El judicial no es la excepción, o incluso en términos generales en el mundo jurídico, como una herramienta de capacitación. El cine pues tiene una serie de componentes que lo hacen altamente didáctico. El primero de ellos es que pues de alguna forma nos cuenta siempre una historia que tiene pues una especie de estructura silogística, ¿no? O sea, es decir, presenta un problema, después ese problema se resuelve en algún momento y después pues tiene una serie de conclusiones que incluso alguien podría decir hasta moralejas, ¿no? Porque se habla de un componente ético dentro del cine, ¿no? Entonces, ¿existen ya dinámicas o estrategias ya establecidas como para con los estudiantes de derecho analizar una película o solamente es cuestión de vamos a ver la película y qué opinas? De hecho, ese siempre es el debate, ¿no? Porque obviamente pues cualquier profesor puede poner una película y formar como una especie de complemento de su clase, pero se ha demostrado que es más eficaz esta herramienta cuando efectivamente se sigue una serie de pasos o hay una metodología detrás. Esto normalmente, bueno, pues se hace a través de lo que se denomina cine debates o cine clubs. En algunas facultades de Derecho hacen ciclos de cine. La cuestión es que estos ciclos de cine, si no tienen una justificación, una rúbrica, pues esto hace que entonces se pierda la eficacia que podría tener esta herramienta. ¿En qué consiste una rúbrica o una estrategia? Bueno, pues consiste primero en analizar las películas, por eso es que el profesor de cine o el profesor de Derecho que usa el cine, más bien, requiere de mucho trabajo. O sea, uno cree que es ponerle, de hecho, bueno, siempre hacen esa broma, ¿no? Ya nos pusiste película y las palomitas. No, bueno, es que se requiere un análisis. Yo quizá para poder animarme a poner una película la tengo que ver 20 veces, ¿no? Y normalmente, bueno, pues se hace una ficha, en esa ficha
de trabajo se contempla también la ficha artística, la ficha técnica, entonces uno tiene que saber pues quién es el director, qué tipo de cine hace, con qué otras películas se relacionan. Una película no es una obra aislada de un director, es una obra de un colectivo, entonces qué tiene que ver la música, qué tipo de tomas se hacen, porque el lenguaje cinematográfico implica que una serie de planos detonan una serie de emociones. Entonces, cuando el estudiante llega a ver la película, pues tú le tienes que explicar que en tal o cual escena, bueno, pues el director nos está diciendo que, por ejemplo, un tribunal es respetable o no, o que un juez es flojo o no, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas cosas tú las tienes que ir desbrozando para que en el momento en que pones la película, tú haces una serie de anticipaciones, si es el caso. A veces no conviene hacerlas y después al final hacer el debate. Entonces, todos estos elementos tienen que ser previamente trabajados. Y después el debate tiene que ser conducido con mucha puntualidad. Si tú dejas que pues, se desborde, pues entonces el estudiante se va a ir con cosas que a lo mejor en cierta medida son importantes para la narrativa de la película, pero no para el derecho. Exacto. ¿Qué tipo, cómo eliges los títulos? ¿Siempre tienen que ser obviamente relacionados con el derecho o habría otro tipo de películas que también aporten? Pues hemos tenido una discusión interesante porque nos ha tocado, por ejemplo, estar en las muestras internacionales de cine, justicia y derechos humanos que hacemos con la Filmoteca de la UNAM, y ahí siempre la discusión esa es la selección. Entonces hay un comité, normalmente pues hay expertos en derecho y hay expertos en cine. Y cuando a mí me toca explicar esto en tono del derecho, pues siempre digo que sí hay que ser un poquito más generosos. Los profesores de derecho que se internan en el cine normalmente se quedan en lo que yo llamo una primera hermenéutica. ¿Qué implica esto? Pues donde el derecho es explícito, ¿no? Un tribunal, un abogado, una práctica jurídica, y esto es evidente, entonces no corres riesgos, ¿no? Entonces siempre se ponen las mismas películas y el riesgo que corres pues es de que atosigas, hartas al estudiante o al público, porque siempre son las mismas películas, 12 hombres en pugna, La raíz del miedo, y yo soy de los que piensa que hay que pasar a una segunda hermenéutica, ¿no? Una hermenéutica de segundo nivel, es decir, películas donde el derecho no es explícito, pero es como en la vida, ¿no? O sea, es decir, lo encuentras entre líneas, lo encuentras quizá en una historia que no es directa, lineal, y eso hace que el estudiante sea más, digamos, se tenga más atención a los problemas, y en los problemas trate de encontrar cómo el derecho se encuentra contextualizado junto con otros problemas, que es lo que estamos requiriendo en los estudiantes, ¿no? Que no sean estudiantes letristas o formalistas, sino que sean un poco más humanistas, que consideren el contexto social y político y económico. ¿Mejora sus habilidades, digamos, tener este ejercicio? Claro, muchísimo. Por ejemplo, pues sobre todo en esto que le llamamos inteligencia emocional. El estudiante en el cine y en la vida pues se enfrenta a problemas donde hay personas, y las personas pues no es que vienen solamente con la cuestión jurídica, vienen también con la cuestión anímica. En un país como el nuestro, no sé, donde hay muchas víctimas, o estamos considerando a las víctimas dentro de todos los actos jurídicos, pues con mucha mayor razón, ¿no? Tienes que tener otra sensibilidad que normalmente las clases de derecho no te dan. Y nos permite también tener como ese punto de vista como autocrítico, ¿no? Porque hay cintas, hay filmes que van a fondo y que es una mirada crítica hacia el sistema de impartición de justicia. Claro, normalmente el cine intenta ser crítico o al menos objetivo en muchas cosas, y no es una complacencia, no es un elogio al sistema judicial, por ejemplo. Entonces, efectivamente, ahí podemos encontrar muchos puntos en los que uno después en la vida puede tratar de implementarlos como un asunto crítico. Finalmente, el cine siempre ha sido una especie de espejo de la sociedad, ¿no? ¿Y has participado, doctor Narváez, también en la publicación de libros que tienen que ver con esto? Sí, efectivamente. Tenemos un libro que pues, se agotó rapidísimo, que editó el Poder Judicial Federal, que se llama Ética, Argumentación y Cine. Este libro de 800 hojas tiene justo esto que tú dices, ¿no? Una metodología, una serie de ejemplos con fichas
que son aplicables a películas concretas por temas, y con estos que es ética y argumentación, y finalmente tenemos una sección con los trabajos de los estudiantes que asistieron a nuestros cursos. Con esto pues el lector se puede dar cuenta de cómo es la metodología, cómo es aplicarla y finalmente cuál es el resultado de esa aplicación. Otro ejercicio que hemos hecho es con la judicatura peruana, y hay una editorial, Grigley, que también ha publicado una serie de textos en una colección que tenemos allá, y yo justo el año pasado, en 2018, publiqué un libro que se llama Los jueces en el cine, en donde pues ahí hay variedad de ejemplos de cómo se puede aplicar el cine a la educación, sobre todo a la capacitación judicial, o sea, de funcionarios judiciales. Con todo este contexto, teniendo al cine como una herramienta para enseñar el derecho, este tipo de publicaciones, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Hacia dónde deberíamos ir utilizando más herramientas que, como tú dices, hagan que el estudiante y también los jueces y sus equipos de trabajo, porque también reciben capacitación así, ¿no? ¿Cuál debería decir a dónde debemos ir? Con el profesor Andrés Botero Bernal siempre discutimos esto, ¿no? O sea, hacemos la paráfrasis que usa Marta Nussbaum. ¿Ayuda a la literatura a ser mejores jueces? Nosotros decimos, ¿ayuda el cine a ser mejores jueces? Y la respuesta es no. Y uno dirá, ¿cómo? Pues él vino a hablar de eso. No, si simplemente ven películas. Sí, si hay lo que se llama cambio de chip, ¿no? O sea, si se le explica al funcionario judicial, al juez, cómo es que le puede aprovechar esta herramienta. Entonces, yo creo que de aquí al futuro, o sea, el cine seguirá siendo una herramienta importante, porque finalmente pues, es un producto de la cultura que cada día, yo diría, me atrevo a decir que cada día se está produciendo algo que tiene que ver con el derecho. Ahora está justo en esta temporada de premios, está acusada una película argentina que es un thriller judicial. Entonces así van a seguirse produciendo cosas, y el juez, pues el funcionario judicial y el abogado mismo asiste a estas películas, ve estas proyecciones y luego se hace una idea. Pero no solo eso, la sociedad misma se genera una expectativa respecto de esto. Entonces me parece que es una forma de dialogar con la sociedad. Ahora que hablamos de justicia abierta, pues yo creo que en el futuro muchas de las causas judiciales, ya está pasando con muchos colectivos, esas causas se van a transformar en documentales o en películas que van a ser la forma de presentar el caso a la sociedad y eventualmente al juez, ¿no? O sea, pensemos a Ayotzinapa, cuántos documentales hay importantes, ¿no? Y de directores importantes. Y viceversa, o sea, los tribunales podrán presentar cómo funcionan, cómo trataron una sentencia, quizá también a través de un documental. Entonces, espacios como el canal judicial serán muy importantes, porque ahí habrá esta comunicación. O sea, recibiremos toda esa explicación que la sociedad tiene de los asuntos que les interesa, les podremos dar lectura, incorporarlos al análisis de los casos judiciales, y al revés, el tribunal o los tribunales podrán mostrar a través de ciertos programas o documentales cómo es que están haciendo su trabajo y cómo es que están resolviendo los asuntos. Ahí me parece que puede ser un gozne interesante respecto a esto que llamamos justicia abierta. Decías que hay que seleccionar los títulos y no siempre recurrir a los que ya se conocen. Tú, cuando te toca participar en este tipo de capacitación, ¿cómo los eliges o cuáles son tus favoritos, digamos? Recuérdanos alguno que digas, este me gusta porque aquí destaco esta función, ¿no? Eso es lo más hermoso del cine, ¿no? Que si te preguntan cuál es tu película favorita, no tienes una, va cambiando conforme pues vas avanzando en la vida, madurando o lo que sea, ¿no? Pero además también tiene que ver con los tiempos, ¿no? Entonces tienes que hacer una lectura del grupo y entonces eliges la película más adecuada. Yo me recuerdo que en la sala regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación proyectamos la película La Carretera, que se basa en una obra famosa, en una novela muy premiada, con Viggo Mortensen como protagonista, y pues trata sobre un mundo posapocalíptico donde él y su hijo pues tienen que afrontar una serie de problemas frente a un escenario en donde grupos criminales tratan pues eso de saquear a las personas, se acabó la gasolina, no hay agua y entonces ellos incluso hay caníbales,
Entonces el padre le da una especie de reglas éticas de cómo tiene que funcionar. Es una película durísima, la gente lloró, se deshizo, y después incluso dimos un receso, volvimos al debate, explicamos las razones de por qué esa película y empezamos a trabajar con cada uno pues, de los participantes en este debate, y nos dio muy buen resultado. Entonces que en algún momento La carretera era una de mis favoritas para generar un impacto fuerte, pero pues a veces tienes que trabajar con grupos, por ejemplo, de funcionarios judiciales que son machistas, ¿no? Me tocó también una experiencia así, o gente que no lo tiene tan introyectado el racismo, por ejemplo. Entonces presentas películas que tienen que ver, a propósito del machismo, hay una película pues muy interesante que tiene que ver, las sufragistas, por ejemplo, ¿no? Es que ahora, como he estado en lo judicial electoral, claro, me influye más, ¿no? Tierra Fría, que le gustaba mucho al ministro Cosío, y ahí hay mucha sensibilización. Ese sería el objetivo ahí, cuando analizas este tipo de cintas. Sensibilizar. En materia indígena, pues es justo eso, ¿no? Yo me recuerdo una persona que se alzó y me dijo, le agradezco mucho que me haya acercado a estos problemas, porque yo estoy en mi oficina analizando sentencias y nunca me imaginaría que la vida de una indígena mexicana en el sur es de esta característica. El que la cámara entrara a la cocina de esta señora y viéramos cómo estaba cocinando, a mí me sensibilizó mucho, ¿no? Doctor Narváez, pues se agota el tiempo, pero sin duda muy interesantes estos comentarios, ¿no? El cine como una herramienta para enseñar el derecho. Yo muy agradecido y estoy siempre a las órdenes para platicar de estos temas tan interesantes sobre la capacitación. Muchas gracias. A ti, Vero. Así llegamos al final del programa de hoy. A nombre del equipo de producción que lo hace posible, le agradezco su atención y le recuerdo que lo esperamos aquí la próxima semana, así que no lo olvide. Soy Verónica González, quédese en la señal del Canal Judicial.